Bien, nos vamos con límites y continuidad. Bueno, el día de ayer creo que habíamos revisado funciones de varias variables, ¿no? Entonces, para límites, nos vamos con límites y derivadas y posteriormente integrales. Solamente que sí vamos a tardar bastantito porque están como que un poquito largos los temas. Límite. En esta sección se estudiarán límites y continuidad. Ay, ¿por qué no me...? Ahí está. De funciones de dos o tres variables. La sección comienza con funciones de dos variables. Al finalizar la sección, los conceptos se extienden a funciones de tres variables. Bueno, esto lo estoy sacando del libro de Larson. Para el caso de dos variables, fíjate que el límite para el caso de una variable, ¿cómo se definía? El límite para el caso de una variable, tú agarrabas dos valores delta muy cerca de x y te dejaban valores epsilon muy cerca de f de x. Acá, los delta ya no es una línea. Lo voy a escribir acá. ¿Cómo era en cálculo diferencial? Aquí tenías la x, aquí tenías un delta, menos delta más delta, y te arrojaba un valor, ¿cierto? Te daba un valor f de x, que bueno, que se encontraba entre más epsilon y menos epsilon. Así era en cálculo diferencial. Pero son líneas de una dimensión. Aquí el detalle es que como ya estamos en la tercera dimensión, en los límites acá el delta ya no va a ser una línea, sino va a ser una región bidimensional que, bueno, correspondería a una circunferencia, como vemos acá. Delta son todos los elementos que se encuentran dentro de la circunferencia, con centro x0, y0 y radio delta. Entonces la distancia entre dos puntos pues es esta, ¿cierto? El punto x, y, todos los puntos deben de estar dentro de delta y te van a arrojar un valor theta. O sea, la f de x, y está dentro de epsilon. Las epsilon van a estar dentro de la función f de x, y para este caso. O sea, imagínate, aquí sale de la pantalla la z. La z. O sea, la misma definición que utilizaron ustedes en límites, cuando les dieron límites por su maestro de cálculo diferencial. Me imagino que habrán visto la definición formal, que es esta, que les acabo de mostrar acá. Entonces, se extiende simplemente para una dimensión más, que es, dale, funciones de varias variables. Entonces, al final, pues se calcula de la misma manera, solamente que ahora en vez de sustituir x y y dentro de la función límite, en vez de sustituir solamente x, ahora vamos a sustituir x y y. Por ejemplo, tenemos este límite, ¿no? ¿Cómo calculamos este límite? Bueno, en este caso, vemos que no hay necesidad de hacer alguna manipulación algebraica porque pues está directo. Aquí lo podemos sustituir. Esto nos va a dar, fíjate, esta es la notación. 5, la x vale 1, la y vale 2. Aquí la x vale 1, la y vale 2. O sea, vamos a tener 2 por 5, 10. Y aquí abajo 1 más 4, 5. El límite es 2. O sea, el valor de f de x, y debe de ser 2. O z igual a 2, ¿no? Ese sería nuestro límite. Vamos de la manera fácil. En casos donde tengas que utilizar alguna manipulación algebraica, se podría hacer. Y al final, pues te daría el límite por el teorema de el mismo límite, la existencia del límite, salvo en un punto, ¿no? Se extiende a 3 dimensiones. Y los teoremas que se utilizaron para la continuidad son los mismos, solamente que ahora para 3 dimensiones.
O sea, funciones de varias variables. Una función f de dos variables es continua en un punto de una región. Si es abierta y el límite es igual a la f. O sea, la función debe estar definida, es continua en todos los puntos, bajo el punto, cuando la función está definida en el punto, el límite debe existir y además el límite debe de ser igual a la función. Las tres condiciones de continuidad también se deben de cumplir acá para funciones de varias variables. Número 1, función definida. Eso, nada más para recordar, porque esto ya lo vieron ustedes. Solamente que pues en este caso, definida. Punto número 2, el límite de f debe de existir. Y punto número 3, este límite debe de ser igual a la función. Tiene que cumplirse los 3 puntos para que se diga que una función es continua en ese punto. Si no lo cumple estas 3 condiciones, entonces es discontinua, ¿correcto? Y ahí habría que ver si es evitable o irremovible o no removible. Pero eso ya sería con el cálculo del límite. Tenemos también el teorema de funciones continuas de dos variables. Bueno, si K es un número real y F y G son continuas, vamos a suponer que ya se probó la continuidad. Entonces las funciones siguientes también lo son. Este es exactamente lo mismo que vieron en cálculo diferencial. El múltiplo escalar K por F es continua. El producto de F por G también es continua. El cociente es continua siempre que el de abajo sea distante de cero. Y la suma o resta es una función continua. ¿Ok? El resultado de la suma o la resta también es una función continua. Y pues tenemos la continuidad de una función compuesta. Si h es continua en x0, y0 y g es continua en h, x0, y0, entonces la función compuesta también es continua. O sea, si h es continua y g es continua, compuesta, cuando tú haces la composición de funciones, también me da una función continua. ¿Vale? Muy bien, esos son teoremas, son teoría. Podrías aplicar en alguno que otro ejercicio en caso de que necesites verificar la continuidad para una función. Vamos a lo bueno. Derivadas. Para ello necesitamos la definición de la derivada normal, la tradicional. ¿Cuál es la definición de la derivada? La derivada de una función en una variable para una variable es la razón de cambio instantáneo, o sea, el límite f de x más delta x menos f de x entre delta x cuando delta x tiende a 0. Esta definición se traduce a varias variables, como tú puedes ver, modificando una variable y haciendo a la otra constante. A ese tipo de derivadas se llaman derivadas parciales. Aquellas donde agarran una variable y la haces constante. Fíjate, si z es una función de dos variables, las primeras derivadas parciales con respecto a x y y son las siguientes. Esta es la misma definición. La primera sería cuando delta x tiende a 0 y la segunda cuando delta y tiende a 0. Esta es la derivada parcial respecto de x y esta es la derivada parcial respecto de y. La notación es f sub x o f sub
Y. También existen otras notaciones. La notación de la derivada en forma así. Vamos a ponerla acá. Es como la notación de la derivada de Leibniz, solamente que ahorita para varias variables. ¿Ok? Ahí está. O sea, la misma función, pero en vez de una variable, lo pasamos a dos. La x va a cambiar para x más y. La f, pues sería f de x, y. Aquí sería la coma y. Para esta, la que cambia es la y. La y. La x la hacemos constante. ¿Correcto? Muy bien. Me gustaría que lo copies. Cópialo, por favor, porque ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Te voy a dar 3 minutos para que copies esta definición. Adelante.
Bien, continuamos. Hallar las derivadas parciales de la función. Vamos a hallar las derivadas parciales, ¿dale? Para hallar la derivada parcial, primero la x tenemos que hacer a la y constante, ¿vale? Tenemos que hacer, ojo, tenemos que hacer a la y constante. Vamos a hacerlo un poquito, voy a escribir aquí abajo. Para f sub x, tenemos que hacer la y constante. Tenemos que hacer la y como si, tenemos que suponer, vamos a suponer mejor, es más exacto, suponer que y es constante, ¿vale? Eso sería para f sub x. Para la f sub y, tendríamos que hacer a la x constante. Entonces, lo único que va a cambiar acá, ahí está. Ahorita los vamos a calcular. Ujú. Muy bien. Para el primero, hacemos y constante. Entonces, derivamos respecto de x. La derivada de 3x sería 3. La derivada de x cuadrado, bueno, la y es constante. Entonces, de x cuadrado sería 2x. A la y no le hago nada. Más, aquí la derivada sería 3 por 2, 6x cuadrado. A la y no le hago nada. Ahora para f sub y, tenemos que suponer a la x constante. Entonces la derivada de 3x es 0. No lo voy a poner. Bueno, vamos a ponerlo. Aquí la derivada de, aquí respecto de y, sería 2x cuadrada y. Y aquí la derivada respecto de y es 1. O sea, nos queda 2x cúbica. Esto es 2x cuadrada y más 2x cúbica. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? No hay dudas. Muy bien, entonces vamos con la anotación y con un ejercicio para ustedes. Adelante. Les voy a dar unos 3 minutos para que copien esto y a este le voy a dar unos 6 minutos, 10 minutos en total y revisamos el ejercicio. Adelante, jóvenes.
Ahorita regreso, al baño. Mientras termínelo, le voy a dar 3 minutos y aquí 7 para que lo haga. Regreso en breve.
Muy bien. Vamos a revisarlo. Ustedes hicieron la derivada parcial de esto, o sea que si calculamos la derivada, primero hay que calcular las derivadas parciales para después evaluarlo, ¿correcto? Entonces, lo primero es la derivada parcial de la función respecto de x sería, respecto de x la y es constante. Entonces nos queda un producto. Es el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo es Euler por la derivada interna que sería 2xy. Más el segundo por la derivada del primero. Euler por la derivada del primero que es 1. Ahí está. Entonces aquí nos va a quedar 2x cuadrada y Euler a la x cuadrada y más Euler a la x cuadrada y. Luego, evaluada en el punto 1, logaritmo de 2, sería, cuando la x vale 1, es 2 por 1 al cuadrado. Y es logaritmo de 2. Euler a la 1 cuadrado, logaritmo de 2. Más Euler a la 1 cuadrado, logaritmo de 2. ¿Mm? Simplificando nos va a quedar 2 por 1, 2. 2 logaritmo de 2. Euler a la logaritmo de 2. Más Euler a la logaritmo de 2. Pero Euler a la logaritmo se va a cancelar, o sea que nos queda 2. 2 logaritmo por 2, o sea 4 logaritmo de 2. Más 2. Ahí está. Está facilito. Esa sería la derivada evaluado en este punto. Respecto de X. Respecto de Y, pues haríamos lo mismo. De hecho, respecto de Y es más fácil porque pues la X sería constante, nada más nos quedaría la derivada de Euler a la Y. Entonces aquí la derivada parcial respecto de Y sería x al cuadrado, que nos quedaría X Euler a cuadrado. Entonces X al cubo Euler a X cuadrado Y. Cuando le evaluamos en el punto 1, logaritmo de 2, esto nos va a quedar 1 al cubo Euler a la 1 cuadrado, logaritmo de 2. O sea, Euler a la logaritmo de 2, 2. Jóvenes, joven, está fácil, ¿verdad? Nada más no hay que confundirse cuando sacamos la derivada respecto de X y sacamos la derivada respecto de Y. ¿Dale? Muy bien. Vámonos con otro reactivo. Le voy a dar acá igual unos 5 minutitos para realizarlo. Hallar las pendientes de X y Y para la superficie dada. Bueno, y te dan las gráficas. Que te voy a dar igual unos 5 minutitos. Adelante.
Muy bien. Vamos a revisar, jóvenes. Aquí para las pendientes, pues es calcular las derivadas. Primero la pendiente respecto de x. La pendiente respecto de x es la derivada de la función respecto de x. Esto nos da menos 2x entre 2. Menos 0 más 0. ¿Ok? O sea, nos da menos x. Evaluado en este punto es un medio, menos un medio. Entonces la pendiente sería menos un medio. ¿Ok? Pone acá nada más para que identifiquemos. Evaluado en un medio 1, 2. En este caso no tuvimos necesidad de sustituir y ni z porque no los tenemos. No hubo necesidad. En caso de que hubiésemos tenido, pues sí, tendríamos la necesidad de sustituir, pero pues en este caso no. Vámonos ahora con la pendiente en dirección y. Es igual a derivada respecto de y. Esto nos da 0 menos 2x menos 2y más 0, o sea, menos 2y. Evaluado en el punto medio 1, 2. Esto nos va a dar como resultado menos 2y, la y vale 1. O sea, es menos 2. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Alguna duda? Está fácil, ¿verdad? Vámonos con un último reactivo. Aquí les repito, no hay, o sea, uno tiene que saber identificar cuál es la constante y cuál no. Último reactivo. Ahí está. Adelante, 5 minutitos para hacerlo.
Muy bien, vamos a revisarlo. Eso es lo mismo que se hizo en el ejercicio anterior. Para sacar la pendiente en X, primero pues sacamos la derivada y después evaluamos. Respecto de X, aquí nos quedaría 0 menos 2 por X menos 1 por la derivada interna que es 1 menos 0, porque todo esto sería una constante. O sea que nos da como resultado menos 2X más 2, evaluada en el punto 1, 2, 1. La pendiente de X nos da, respecto de X, nos da menos 2, la X vale 1, sería menos 2 por 1 más 2, esto es menos 2 más 2, 0. Para la Y, tendríamos la parcial respecto de Y. Esto es 0 menos 0. Menos 2 por Y menos 2 elevado a la 1. Y cuando se evalúa, cuando X vale Y vale 2 y Z vale 1, simplemente sustituimos acá y nos queda la pendiente de Y igual a menos 2 por 2 menos 2, o sea, 0. En este caso nos dio ambos 0, como lo imaginamos, porque fíjate, la pendiente respecto de cada uno de los ejes es 0 en función de la Y, ¿no? Pues está. Se puede extender la definición para funciones de 3 o más variables, como en este caso, tomando a las variables restantes como si fuesen constantes. Es decir, si vamos a sacar la derivada respecto de X, tanto la Y como la Z serían constantes. Ejemplo, allá las derivadas parciales con respecto a Z, pues este sería 0, porque es constante. Aquí me quedaría 2YZ y aquí quedaría X. Justo lo que nos indica en el libro. Allá las derivadas parciales con respecto a Z. Acá pues sería un producto. El primero por la derivada de segundo, primero por la derivada de seno, más seno por la derivada de Z. Aquí por la derivada de seno nos da coseno por la derivada interna respecto de Z, que es 2. Aquí la derivada de Z es 1, ya no lo pusieron, pero bueno, si quieren lo podemos poner acá, por 1. Y bueno, pues aquí nos da 2Z por coseno de XY cuadrada más 2Z, más seno de XY cuadrada más 2Z. Y fíjate, en este último ejercicio es la derivada parcial de una función de 4 variables. O sea, en el espacio R4, f de x, y, z, w. Si derivamos respecto de w, x, y, z son constantes. O sea que nos quedaría x más y más z, w a la menos 1. Cuando lo derivamos, baja el menos 1. Si nosotros lo derivamos, baja el menos 1, que multiplica x más y más z. Y le quitamos un grado, es decir, nos queda w a la menos 2. Esto es menos x más y más z dividido entre w a la cuadrada. Justo lo que nos indican aquí. Entonces, aquí el chiste es no perderse. Siempre considerar, bueno, cuáles son las variables. O sea, la variable con la
respecto por la cual estoy derivando. Las otras que con las que no estoy derivando serían constantes y pues ahí queda. ¿Vale? Muy bien. Actividad. Tome el screen, por favor. Allá las dos derivadas parciales de primer orden, es decir, la derivada respecto de y la derivada respecto de x. De todos, aquí todas son funciones de dos variables, todas son funciones de dos variables. ¿Vale? Pues adelante, jóvenes. ¿Tienen chamba? Tomen el screenshot. Y pues ya el día de mañana entraríamos con la regla de la cadena para este tipo de funciones, funciones de varias variables. ¿Dale? ¿Está bien? Armando, ¿todo tranquilo? Yes. Pedro, Pablo, ¿todo bien? Sale, vale. Allá en Panteras, todos tranquilo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos el día de mañana.